Estamos en nuestro tercer encuentro. Yo soy Fernando Parada, consultor en investigación de mercados. En caso de contactos pueden escribirme a mi WhatsApp, aquí está en pantalla, a mi correo personal o vía mensaje en Aula Estadística. La transmisión se hace desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Bien, estamos en la tercera técnica. Hoy vamos a ver lo que es el escalamiento de suma constante aplicado en el software Jamovi utilizando códigos de R, del lenguaje de programación R. Estamos haciendo esa combinación para hacerlo un poquito diferente. Entonces arrancamos, vamos a ver la teoría, después trabajar con unos datos hipotéticos para después ya ver cómo es que se presentan los resultados. Las referencias están basadas en el libro de Naresh Malhotra, Investigación de Mercados, en sus dos últimas ediciones, del 2008 y del 2016. Por si alguien quisiera profundizar en el tema, tomar este libro y ahí ya ver todas las consideraciones teóricas, ¿no?, que nos recomienda Naresh Malhotra en este caso. Recordemos que necesitamos conocer las escalas estadísticas básicas previamente, ¿no?, donde las escalas cualitativas o categóricas son las nominales y ordinales, y en el caso de las métricas o cuantitativas están las intervalares y las escalas de razón. Esto ya lo vimos en las anteriores oportunidades. Sin embargo, es bueno saber esto, ¿no?, de dónde nace todo esto, ¿no?, ya que estas técnicas de escalamiento que estamos estudiando nacen a partir de estas escalas básicas estadísticas. Bien, esta imagen es tomada de Malhotra, donde nosotros vamos a ir desarrollando una a una las técnicas de escalamiento aplicadas específicamente al campo del marketing y la investigación de mercados. En el primer encuentro vimos la comparación pareada, donde comparábamos dos marcas y el encuestado o el informante elegía una, de acuerdo a cierto criterio que podría ser la preferencia. En la sesión anterior vimos el tema de los rangos ordenados, donde podríamos nosotros comparar distintas marcas y establecer un nivel de preferencia dadas esas marcas. Y mediante este determinar cuál es la marca líder en un mercado o aquella marca que es más preferida entre un grupo de consumidores. Hoy vamos a ver el escalamiento comparativo de suma constante, que también es otro procedimiento que es muy importante en temas de marketing y sobre todo en temas de diseño de estrategias de mix comercial. Las aplicaciones van por ese lado. Y en los próximos encuentros ya vamos a ir desarrollando clasificación Q, la calificación continua, Likert, diferencial semántico, Staple y otros procedimientos, ¿no? Bien, con esto entramos ya a ver qué es el escalamiento de suma constante. Aquí hay un pequeño error, debería decir suma constante. Aquí el encuestado o el informante lo que hace es distribuir puntos. Es decir, a este encuestado, al consumidor o al cliente, nosotros le presentamos una serie de estímulos, que podrían ser 3, 4, 5, 6, 8, 10 estímulos, y esta persona va a distribuir los 100 puntos, o podría ser 10 puntos. Depende del investigador con qué escala trabajar. La más usual es del 0 al 100 y como alternativa tenemos del 0 al 10. La idea es que dados estos estímulos, el encuestado va a distribuir los puntos en función a un criterio que podría ser preferencia o valoración, ¿no? ¿Cuál es el grado de valoración hacia un atributo? Esto vamos a desarrollarlo con un ejemplo, pero es la idea que hay por detrás.
Los datos que vamos a obtener en realidad son una escala especial, esta suma constante, ¿no? Pero el resultado final a lo que vamos a llegar después de procesar todos los datos, estos son de naturaleza ordinal. Quiere decir que las categorías o los estímulos que estamos analizando sí pueden compararse, sí tienen jerarquía o sí tienen niveles de importancia. De ahí este enfoque o esta naturaleza ordinal que va a tener el resultado final, pero en el procesamiento o en el análisis intermedio que vamos a hacer antes de ver el resultado final, ahí vamos a tratar con una variable, vamos a decirle especial, ¿ya? Porque tiene tintes de escala intervalar y también tiene tintes de escala ordinal. Entonces nos quedamos con el concepto de que el escalamiento de suma constante es una escala especial y su resultado final va a ser de naturaleza ordinal. En marketing, los usos que le vamos a dar es la medición de preferencias de una marca, de un servicio, de un producto, y también nos permite cuantificar o determinar o medir el grado de valoración que tienen los consumidores, ¿no? Tomando en cuenta distintos atributos. Y estas aplicaciones ya las haríamos enfocadas para diseñar estrategias, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Estrategias de mix comercial principalmente o cualquier otro tipo de estrategia que sea del campo del marketing. Bien, aquí tenemos un ejemplo, es hipotético, es inventado por mí con fines de aprendizaje para que todos aprendamos en qué consiste este escalamiento de suma constante. Teóricamente, el investigador utiliza una escala del 0 al 100 o podría ser, en vez del 100, utilizar el 10. En este ejemplo estamos utilizando el 100. Tenemos los estímulos por esta parte, que también es el investigador quien define esto. Nuestros estímulos son atributos para un producto, en este caso. Son atributos para el producto galletas. Estamos considerando el precio, el sabor, el envase, la forma y la dureza de las galletas. Entonces, la idea que hay por detrás de esto es que los encuestados asignen puntos basándose en esta escala y ya vayan dándole prioridad o asignando una valoración a estos atributos, ¿no? ¿Cómo valora el encuestado estos atributos en este producto en particular? Entonces, el encuestado va a leer esto en la encuesta, ¿no? A ver, lo vamos a leer. A continuación se le presentarán 5 atributos referidos a galletas. Por favor, distribuye 100 puntos entre los atributos de manera que asignes un mayor valor al atributo que consideres más importante y un menor valor al atributo que considere menos importante. Si un atributo no es nada importante para ti, asígnale 0. Entonces, estos 100 puntos el encuestado los va a ir distribuyendo en estas celdas. Bien, aquí tenemos una pequeña base de datos en la que se consideran 10 encuestados. Tenemos los estímulos, que en este caso se vuelven variables. Al finalizar quedaríamos con 5 variables en este ejemplo. Y observamos, por ejemplo, el encuestado número 1, que podría ser Pepito, por ejemplo, él esos 100 puntos los distribuyó de la siguiente forma. Al precio le asignó 35. Es decir, que para Pepito el precio es lo que más valora en una galleta o a lo que más importancia le da, con 35. Luego podemos ver que hay un empate entre el sabor y la dureza de las galletas. Pepito asigna 25 en cada caso. Luego al envase le da un puntaje de 10 y a la forma como que no le interesa tanto porque simplemente está asignando 5 sobre 100. Luego podemos ver otro ejemplo acá, el encuestado número 6. Imaginamos que es Juanita. Juanita, en este caso, el envase y la forma no son importantes, son atributos que no considera relevantes, por eso le asigna 0.
La dureza de las galletas también es poco relevante, le asignó un 10. Aquí vemos que para Juanita el precio y el sabor son los atributos más importantes, dándole 50 al precio y 40 al sabor. Y así podemos ir viendo distintos casos. El caso número 8 es muy llamativo. Este encuestado, supongamos que sea Roberto, él solamente valora el sabor en las galletas. Por eso asignó los 100 al sabor. Entonces este es un consumidor bien especial, solamente se fija en el sabor. No es relevante para él el precio, ni el envase, la forma, ni la dureza. Y así podemos ver distintos casos, ¿no? La idea en este tipo de escalamiento es que haya un trabajo de mucha revisión, podríamos decir, ¿no? O control por parte del encuestado y con el encuestador. Es decir, que previamente, antes de finalizar la encuesta o pasar a otra pregunta, el encuestador debe ayudar al encuestado y verificar que esa suma o esa repartición de puntos dé un puntaje de 100. Voy a volver para atrás. Antes de pasar a una nueva pregunta, entonces se le podría dar una calculadora al encuestado para que él pueda distribuir los 100 puntos entre todos los atributos y no haya problemas. Ahí debe prestársele atención a esta parte, ¿no? Y las observaciones en este caso serán válidas si y solamente si la suma da 100. En caso de que un encuestado, estos puntajes que asigne no sumen 100, ya sea más o sea menos, ¿no? Así sea 101, 99, 105, 110, 120, 90, 80 o cualquier valor distinto de 100, lo que tendríamos que hacer nosotros es eliminar la participación del encuestado, ¿no? No tomaríamos en cuenta ninguna de las respuestas que dio. Se anula prácticamente todo, ¿no? Entonces, ahí está un poquito, podríamos decir que es una desventaja de este método, ¿no? El hecho de repartir 100 puntos entre distintos estímulos. Y es ahí que aparece la escala del 10. Repartir solamente 10 puntos en lugar de 100 es otra alternativa. Pero la idea siempre es que nosotros tengamos cuidado y previamente verifiquemos que la suma nos dé 100. Caso contrario, eliminamos al encuestado de la muestra. Bien, ahora esta base de datos hipotética en cada uno de los encuestados o elementos de la muestra da una suma de 100. Entonces ya tenemos la certeza de poder hacer el análisis en el software. Entonces, supongamos que ya tenemos los datos acá. Estamos bajo el supuesto de que estos datos ya se recolectaron en campo. Podría ser recolección cara a cara mediante encuestas en papel o una encuesta en línea. La idea es que ya tenemos los datos, entonces lo que hacemos es copiarlos a Jamovi. Agarramos los datos y pegamos en el Jamovi y cambiamos el nombre a las variables basándonos en precio, sabor, envase. Ya sabemos que hay que darle doble clic a la variable precio y en este caso, como es una variable especial, vamos a darle la opción continuo. Sabemos que el resultado final es ordinal, pero en el procesamiento previo vamos a trabajar con continuo. Tenemos el precio y lo mismo hacemos con las demás, sabor, envase, sabor, le damos continuo. En el caso tercero es el envase, le damos continuo. Y después tenemos la forma y la dureza. Forma continuo y dureza continua. Ya tenemos los datos. Ahora lo que vamos a hacer es la parte previa al resultado final. Es decir, que podríamos generar las gráficas para cada uno de los estímulos que tenemos. Para eso vamos a
aplicar código R, ustedes deben instalar previamente el módulo. Se van aquí a la opción más y ahí dentro le dan Jamovi Library y aquí van a buscar la opción RJ, que es donde vamos a poder implementar estos códigos. Entonces ustedes le dan instalar, en mi caso yo lo tengo instalado. Le dan instalar y ya van a poder trabajar con esta opción. Bien, voy a darle zoom. Vamos a trabajar al 133% para que puedan ver. Bien, ahora abrimos R, pero previamente vamos a ver que tenemos las variables, tenemos que conocerlas, el precio, el sabor, envase, forma y dureza. En total tenemos 5 estímulos. Por tanto, abrimos RJ editor, esto lo borramos. Y bien, lo que vamos a hacer es insertar un comentario a través de un numeral y ahora vamos a hacer un histograma de frecuencias. Es la representación gráfica para cada una de las variables o de los estímulos en este caso, ¿no? Cada estímulo es una variable. Bien, en Jamovi o en R, en este caso que estamos aplicando código R, vamos a escribir hist, H-I-S-T, abrimos paréntesis y adentro escribimos summary, ¿no? Vamos a leerlo como es, summary con doble M, abrimos paréntesis otra vez, escribimos data, habilitamos el símbolo de pesos y ahí escogemos la variable que queremos representar. En este caso solamente vamos a tomar el ejemplo del precio. Ya ustedes pueden ir haciendo lo mismo para con cada una de las variables o de los estímulos que estuviesen analizando. Bien, seleccionamos la opción precio y aquí vamos a cerrar el paréntesis. Vamos a seguir mejorando nuestra gráfica, pero vamos a ver qué nos sale en este primer intento. Para correr ya saben que es con la flechita o apretando la combinación Control Shift Enter. Yo me voy por la segunda opción, Control Shift Enter, y aquí vemos la representación gráfica, que está todavía, como decimos, tosca, ¿no? La representación es tosca, no tiene colores, y podríamos modificarlas, ¿no? A través de este código. Pero inicialmente nos da de esta manera, ¿no? Para modificarla, vamos a darle clic acá, en esta parte, entre los dos últimos paréntesis, colocamos una coma. Ahora vamos a decir xlab, que es para darle un título al eje de las X. Fijémonos que aquí nos dice summary, data, pesos y precio. Cuando en realidad sabemos que este eje X son los puntajes, los 100 puntos que se le asignó al estímulo o a la variable, en este caso, precio. Por tanto, elegimos xlab igual comillas y adentro de las comillas lo que queremos escribir, ¿no? Lo que queremos representar en el eje X. En este caso son puntos o puntajes, ¿no? Puntos. Luego el eje Y está en inglés, lo podríamos cambiar a español. Para eso elegimos, separamos con una coma y escribimos YLab igual comillas y le damos el nombre que son frecuencias. Entonces ya con esto vamos a correr el código, Control Shift Enter, y vemos que ya cambió, ¿no? Frecuencias, y acá abajo ya nos sale puntos. Ya vamos mejorando nuestra representación gráfica. Ahora la siguiente manipulación, podríamos decir, que vamos a hacer en nuestro gráfico es darle coma nuevamente. Yo le voy a dar Enter para poder continuar abajo. Se hace un poquito largo el código. Y aquí vamos a elegir la opción FREC. FREC igual.
Esta opción nos permite a nosotros representar mediante frecuencias relativas o mediante frecuencias absolutas los resultados que vemos acá. Por defecto, ustedes observan que vienen las frecuencias absolutas. Inicialmente viene con frecuencias absolutas, pero nosotros podríamos cambiarlo a frecuencias relativas o a proporciones, ¿no? Para esto vamos a escribir frec igual F mayúscula de falso, false, vamos a decirlo. Y corremos, Control Shift Enter. Y vemos que ya se ha cambiado acá. Ya los resultados se nos presentan en frecuencias relativas y aquí podríamos cambiar eso. Ahí anotar frecuencias relativas. Yo lo estoy dejando simplemente con frecuencias para que no se haga muy extenso el código. Luego de frec igual F mayúsculas, anotamos una coma. Y lo que vamos a hacer ahora es que en cada una de estas barras, podríamos decirnos, que hay en el histograma, en cada una de estas por encima aparezca la frecuencia relativa que hay en ese rango, en ese intervalo específico. Para eso utilizamos labels, en español, ¿no? Labels, igual true, verdadero, ¿no? T mayúscula. Entonces con esto nos van a salir las frecuencias. Como yo he hecho zoom, quizás acá no me aparezca la frecuencia completa. Si ustedes trabajan sin el zoom, le van a aparecer todas las frecuencias completas. Entonces, una vez especificado esto, le damos Control Shift Enter. Y observamos, ¿no? En este caso no sale completo, pero tenemos .017 en este intervalo, aquí 0, .008 y aquí .028, que por el tema del zoom no se llega a ver bien. Bien, si nos arrepentimos y no queremos las frecuencias relativas, en este caso, podríamos anotar aquí un true, una T mayúscula, y ya cambia el gráfico y podemos ver las frecuencias absolutas en este caso, ¿no? Volvemos al false, volvemos a correr. Bien, ahora lo que se puede hacer es darle color al gráfico. Entonces colocamos aquí una coma y le damos col, igual, y abrimos comillas, y adentro de las comillas escribimos el color que nosotros querramos, pero en inglés. En este caso vamos a elegir un color agua marina. Lo escribimos en inglés y ejecutamos. Control Shift Enter. Ya nuestra gráfica cambia. Bien, eso, y podríamos hacer otros cambios más, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer una vez que tenemos el histograma o la representación gráfica de este estímulo, lo que vamos a hacer es aquí aumentarle la función de densidad. ¿Cuál es la curva o la función de densidad que se ajusta a esta distribución? Para eso vamos a darle Enter acá. Vamos a habilitar o aplicar la siguiente función. Lines, abrimos paréntesis, density, para el tema de la densidad. Abrimos paréntesis nuevamente y adentro escribimos data, pesos y la variable que estamos trabajando, que es el precio. Data y precio, ¿no? Luego del paréntesis colocamos una coma, escribimos col igual y entre comillas el color con el que queremos representar la función de densidad. En este caso coloquémosle rojo, red. Luego el grosor con el que va a aparecer la función de densidad. ¿Cuán gruesa va a ser la línea? Para eso ocupamos LWD. Inicialmente vamos a colocarle 2. Esto podríamos cambiarle para ver cuán grueso es y ahí ya podríamos cambiar. Entonces con esto ya le damos Control Shift Enter y abajo me sale ya
la función de densidad. Aquí tenemos el histograma y abajito la función de densidad. Si le cambiamos aquí el grosor por un 3, vamos a ver qué nos resulta. Se hace un poquito más gruesa la curva. Bien, aquí podemos ver muy rápidamente que esta distribución es asimétrica positiva. Hay un sesgo para este lado, ¿no? Entonces, así muy rápido, ¿no? La visualización o el resultado que tenemos, ¿no? Bien, y esta operación la haríamos con cada uno de los estímulos que estamos tratando nosotros, ¿no? En un análisis o en una representación individual. Yo les dejo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver los códigos. Ustedes pueden ya profundizar esto, utilizar otros colores, otros valores, ¿no? Ir jugando, viendo, ¿no? Todas las formas que ustedes pueden cambiar su representación gráfica. Bien, entonces ya supongamos que ya hicimos esto con todos nuestros estímulos, los pasamos a un informe. Ahora el siguiente paso va a ser el resultado final, ¿no? Es decir, voy a volver por acá atrás y vamos a ver esto, ¿no? La naturaleza ordinal en sí de la suma constante. Es decir, cuál es el grado de valoración que nuestros encuestados asignaron a nuestros atributos, ¿no? A los estímulos que les presentamos. Entonces, me voy a ir aquí al Jamovi, voy a habilitar un espacio con un numeral, le vamos a decir acá que nos genere algunas estadísticas descriptivas. Aquí vamos a colocarle que en realidad lo que vamos a calcular es, o lo que nos interesa a nosotros es un promedio en realidad, ¿no? O una media aritmética. Recordemos que esta es una medición especial, ¿no? Es de naturaleza ordinal la variable, ¿no? Y como es una escala especial, se nos da la libertad de poder trabajar con el promedio. Porque si vemos la teoría, alguien me va a decir, no, pues si es una variable en escala ordinal, no puedes calcular promedio. No se hace eso, ¿no? Teóricamente, pero como estamos en escalamientos y son aplicaciones, son casos especiales, ¿no? Especializaciones de las variables estadísticas básicas, es aquí que sí podemos calcular un promedio. Y de hecho necesitamos el promedio para poder ver cuál es el resultado final. Entonces estamos trabajando con ese supuesto, ¿no? De que es una escala especial y sí podemos calcular un promedio en una variable que está medida en escala ordinal. Bien, antes de correr el código nos vamos a ir aquí al Excel, en esta parte vamos a crear un espacio y vamos a anotar los estímulos. Antes voy a agrandar un poco la letra. Vamos a hacer un cuadrito. Bien, tenemos, aquí vamos a anotar atributos, los cuales son el precio, el sabor, el envase, la forma y la dureza. Y abajo va el total. Bien, aquí podríamos, aprovechando de que la escala está medida en base al 100, podríamos aquí sacar ventaja de eso y trabajar con porcentajes. Bien, ahora lo que vamos a anotar acá en esta parte en realidad son los promedios para cada uno de los estímulos. Dicho eso, nos vamos acá a nuestros códigos y la idea es generar estas estadísticas descriptivas y los promedios ya copiarlos en esa tabla que creamos previamente.
Para eso vamos a escribir summary con doble M, abrimos paréntesis, escribimos data y recordemos que son 5 columnas o 5 variables que estamos analizando en este caso. En nuestra base de datos en Jamovi teníamos desde la columna 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí podríamos abrir un corchete, colocar una coma e indicarle al programa que tome las columnas 1 a las 5. Y cerramos el corchete. Con esta instrucción estamos diciendo, al colocar la coma acá, que lea o genere estadísticas descriptivas desde la columna 1 hasta la columna 5. Para eso nos sirve la coma en este caso, ¿no? Entonces ya tenemos la instrucción, es bastante sencilla. Ahora corremos y nos van a salir las estadísticas, algunas estadísticas descriptivas. Control Shift Enter. Vamos más acá abajito y ya podemos ver para cada estímulo algunas estadísticas descriptivas, como el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el promedio, tercer cuartil y el máximo. A nosotros solo nos interesa, en este caso en particular, la media aritmética o el promedio, que lo vemos aquí en min. Y copiamos, vaciamos esta información al Excel. En el precio tenemos un promedio de 31,60. Entonces aquí anotamos 31,60. Vamos a agrandar un poquito esto. En el caso del sabor es 35 el resultado. Para el envase el promedio es de 9,4. La forma 7,10 y la dureza nos da 16,90. Podríamos hacer la suma de todos estos promedios y observamos que nos da 100. Y bien, esta información que acabamos de obtener es la más importante. Aquí podemos ver la naturaleza ordinal de la variable. ¿Y qué nos muestra? ¿Qué más nos muestra este resultado? Para marketing esto es una información súper valiosa. Ustedes observan, ¿no? El peso. Recordemos que estamos viendo cómo valora los atributos un consumidor, medidos en una escala que está hasta el 100. Y trabajando con toda la muestra podríamos ver que aquí el atributo más importante para nuestros encuestados es el sabor. ¿Por qué? Porque tiene un peso de 35 sobre 100. Entonces aquí vemos el atributo más importante. Le voy a colocar aquí el número 1 como primero. Es el primer lugar, digamos, en esta jerarquía de atributos que estamos estableciendo. El segundo lugar sería el tema del precio. El tercer lugar es la dureza de las galletas. El cuarto es el tema del envase. Y el quinto es la forma que tienen las galletas. Si nosotros somos quienes tomamos las decisiones de marketing, estamos diseñando una estrategia nueva para nuestro producto, vemos que hay que prestarle mucha atención acá al tema del sabor, ya que este es el atributo más valorado por nuestros encuestados. Entonces hay que tenerlo en cuenta en el diseño de la estrategia, prestarle bastante atención o hacer grupos focales, entrevistas, ya profundizar en la investigación para tener más detalles acerca de este atributo en particular, ¿no? También hay que prestarle mucha atención al tema del precio cuando estemos diseñando la estrategia. Estos dos elementos son los más importantes. Entre ambos nos dan el 66,6. 2/3 de la valoración del consumidor están en estos dos atributos. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Al diseñar nuestras estrategias.
Y el resto no quiere decir que no sean importantes, pero también hay que prestarles atención, no hay que pasarlos desapercibidos. Ya tenemos aquí los lugares. Y bien, eso es lo que nos permite el escalamiento de suma constante. Aquí vamos a escribirle el nombre. Recordemos que esto, el resultado final está medido o es de naturaleza de escala ordinal. Estos resultados son ordinales. Son cualitativos, son ordinales porque tienen niveles de jerarquía o niveles de importancia. Bien, con esto ya estamos llegando a la parte final. Espero que hubiese sido provechoso para ustedes esto que hemos visto hoy día. Ya saben que me pueden contactar por WhatsApp al 731-00855, a mi correo personal estadística@gmail.com o en Aula Estadística, ¿no? Donde nos están viendo en este momento. Se está lanzando al vivo por Aula Estadística. Me pueden contactar para servicios de investigación de mercados, analítica o alguna capacitación. Somos un grupo de profesionales jóvenes, ¿no? Que nosotros, mediante un trabajo en equipo, ofrecemos estos servicios que ustedes ven en pantalla. Eso es todo por esta ocasión. Solo me queda darle gracias a todos. Nos veríamos en el próximo sábado con el cuarto encuentro. Vamos a aprender otra forma de escalamientos, otras aplicaciones que podríamos ver en el marketing. Y nos veríamos en otra oportunidad. Que todos estén muy bien y hasta la próxima.